Hola compañeros de bloque 12, mi nombre es Alma Rosa y el día de hoy les voy a presentar lo que es el drenaje del sistema nervioso central. Voy a hacer mención de las conexiones venosas que conforman el hexágono de Trollar. Voy a dar una pequeña descripción anatómica de los senos venosos durales impares, que son el sagitario inferior, sagitario superior, recto, occipital y el intercavenoso, así como sus pares, que es el cavernoso, transverso, petroso superior, petroso inferior, cono parietal. Voy a dar la localización, el recorrido y la región anatómica que drenan. Voy a dar una pequeña especificación del drenaje venoso del tronco encefálico, cerebelo y médula espinal, que incluya el origen, recorrido y región anatómica que drenan de los vasos venosos. Bueno, lo primero que les voy a presentar son los senos venosos de la dura madre, y pues obviamente estos se encuentran entre las capas de la dura madre. Perciben sangre desde el cerebro a través de las venas cerebrales y del líquido cefalorraquídeo desde el espacio subaracnoideo a través de las vellosidades de Eastman, que son las vellosidades aracnoideas. Drena finalmente las venas jugulares internas en el cuello. No tiene válvulas conectadas a las venas diploicas y a las venas del cuero cabelludo mediante las venas imparias. Después de esto vienen los senos venosos durales impares. Estos empiezan anteriormente en el agujero ciego, donde pueden recibir una vena procedente de la cavidad nasal. Tiene un trayecto en directo posterior realizando una impronta sobre la cava calvárea. En la protuberancia occipital interna se desvía hacia un lado o hacia el otro. Usualmente el lado es el derecho y continúa con el correspondiente seno transverso. El seno se comunica mediante pequeñas aperturas con 2 o 3 lagunas venosas que forman regularmente en cada uno. Numerosas vellosidades y granulaciones aracnoideas se proyectan en el interior de las lagunas, que también reciben las venas diploicas y meninges. El seno sagital superior recibe en su curso a las venas cerebrales superiores. Este se dilata de la protuberancia occipital interna para formar la confluencia de los senos. En este punto, el seno sagital superior suele continuarse con el seno transverso derecho. Se conecta con el seno transverso opuesto y recibe al seno occipital. En el seno sagital inferior, la realización ocupa el margen libre inferior de la noz del cerebro. El recorrido tiene un trayecto hacia atrás y se une a la vena cerebral magna a nivel del margen libre del entorio del cerebelo para formar el seno recto. Recibe una de las pocas venas cerebrales procedentes de la superficie medial de los hemisferios cerebral. Drena hacia el seno recto. Ahora bien, el seno recto ocupa la línea de unión de la hoz del cerebro con el tentorio del cerebelo. Está formado por la unión del seno sagital inferior con la vena cerebral magna. Finaliza girando hacia la izquierda, ocasionalmente también hacia la derecha, para formar el seno transverso. La región que drena recibe a las venas cerebral magna, cerebelosa superior y el seno sagital inferior. El seno occipital es un pequeño seno que ocupa el margen fijo de la seno occipital. Es un pequeño seno que ocupa el margen fijo cerebral. Seno occipital es un pequeño seno que ocupa el margen fijo cerebral. Se encuentra anteriormente a la protuberancia occipital interna en la hoz del cerebro. El recorrido que ésta hace empieza cerca del agujero magno, donde se continúa con las venas vertebrales y drena con la confluencia de los senos. La región drena el seno sagital superior, recto y marginales. La confluencia de los senos drena en los senos transversos derecho e izquierdo a su vez. Ahora los senos venosos durales. El seno cavernoso está situado en la fosa craneal media en cada lado del cuerpo del hueso esfenoide. Su interior está atravesado por numerosas trabéculas, lo cual le confiere una apariencia esponjosa. El recorrido se extiende a cada lado de la fosa hipofisial desde la parte medial ancha de la fisura orbitaria superior hasta el extremo anterior de la porción perosa del hueso temporal. De los cavernosos transversos parten posteriormente de los productos que drenan sangre venosa que confluye anterior hacia los senos sigmoides. Estos son, en definitiva, los troncos colectores de toda la sangre venosa de los centros de la dura madre. A él llegan por detrás el seno petroso superior e inferior desde el seno transverso. Por delante las venas oftálmicas superior e inferior y las venas faciales. Por debajo, comunicado con el plexo pterygoideo. La región que drena recibe las venas oftálmicas, la vena central de la retina, el seno esfenoparietal, los senos intercavernosos y el plexo basilar. Los senos intercavenosos. La dura madre que tapiza la fosa hipofisiaria y forma la tienda de la hipófisis contiene una red venosa a veces bien desarrollada. La parte de esta red situada en la tienda de la hipófisis forma alrededor del tallo de la hipófisis un anillo en que se
reconoce un seno intercavernoso anterior y un seno posterior. Estos dos conductos inusuales se unen lateralmente y desembocan por medio de un tronco común y un seno cavernoso. Seno transverso. Cada seno ocupa el margen fijo del tentorio del cerebelo, haciendo improntas sobre el hueso occipital y el ángulo posterior del hueso parietal. Inmenso en el extensor de la gran circunferencia de la tienda del cerebelo y se corresponde con un surco del hueso occipital. El recorrido que éste hace primero empieza en la protuberancia occipital interna. El seno derecho suele continuarse con el seno sagital superior, mientras que el izquierdo se continúa en el seno recto. Reciben los senos petrosos superiores, las venas cerebrales inferiores, las venas caverosas y las venas diploicas. Finalizan desviándose hacia abajo como senos sigmoideos. Senos petrosos. Los senos petrosos superior e inferior son pequeños en los situados en los márgenes superior e inferior de la parte petrosa del hueso temporal a cada lado del cráneo. El recorrido de los petrosos superiores nace del extremo posterior del seno cavernoso a lo largo del borde superior de la posición petrosa del hueso temporal y termina en el seno sigmoideo a la altura del codo, formado por una unión de este seno con el seno transverso. De los senos petrosos inferiores, el recorrido que éste hace emerge seguidamente de la cavidad craneal por el extremo anterior del agujero yugular. Se transforma en vena y desemboca en la vena yugular interna cerca del bulbo superior de la vena yugular. De los senos petrosos superiores, el sitio al que drena el seno cavernoso en el seno transverso, y de los petrosos inferiores drena el seno cavernoso en la vena yugular interna. El seno esferoparietal. La localización de este se origina en el seno sagital superior. El recorrido que este tiene desciende por un surco óseo situado en la parte anterolateral de la bóveda craneal y continúa seguidamente por el borde posterior a la ala menor del hueso esfenoides hasta el extremo anterior del seno cavernoso donde termina. Reciben venas diploicas, meningias y cerebrales. Ahora el hexágono de Trollar. Este está unido por dos venas comunicales, una por delante del quiasma óptico, vena comunicante anterior, y a la altura del surco pontopedular, vena comunicante posterior. Las venas cerebrales profundas terminan en la vena basal que comienza en la sustancia perforada anterior y termina en la vena cerebral magna. Recibe de ventral a posterior. Las venas que ésta tiene es la vena cerebral anterior, vena cerebral profunda media, vena talamoestriadas inferiores, venas del giro olfatorio, vena ventricular inferior, vena coroidea inferior, vena pedunculares, y de todas estas se forma el hexágono. La localización de este es en la base del encéfalo. El recorrido que este tiene es a lo largo de la fisura transversa, rodea posteriormente la cara lateral del mesénfalo y vierte en la vena cerebral magna, la región drenada. Recorre la sangre venosa de la pared inferior del tercer ventrículo, de la parte inferior de los cuerpos estriados, del extremo posterior del tálamo, de los cuerpos penilados, en la parte interior y medial del lóbulo temporal. Ahora las venas de la médula espinal. Formada en la superficie de la médula oblongada, una red que drena en las paredes venosas de puente superiormente, en la parte superior de los plexos venosos vertebrales inferiormente y en los plexos venosos del conducto hipogloso a los lados. Al igual que el sistema arterial, tiene un sistema vertical y transversal. El vertical tiene una vena espinal anterior y otra posterior. El transversal está formado por venas radiculares y conducen la sangre al plexo venoso vertebral interno. El plexo venoso es avalvular, por lo que si aumenta la presión puede producirse una fisura anteriovenosa. Las venas del cerebelo se distinguen venas anteriores, superiores e inferiores y venas laterales que generalmente se dirigen a los senos petrosos superiores. Las venas posteriores son tributarias de los senos transversos. Se divide en sistema medial las venas del vermis y partes mediales de las venas cavernosas superiores e inferiores. Del sistema lateral, la vena petrosa y partes laterales de la vena cerebelosa superior e inferior drenan fundamentalmente los senos transversos.